Yo no sé si alguna vez enfrentaste algún problema que parecía demasiado grande para vos. Esta necesidad del cambio que queremos hacer acá como iglesia a un lugar más grande es un desafío que, conociendo lo que representa para nosotros como iglesia, como pastor y como persona que está responsable de dirigir todo esto, es un desafío que tenemos que enfrentarlo, que puede llegar a ser grande para nosotros. Pero bueno, como pastor yo salgo y empecé a ver lugares que a mí me gustaría que sean para la iglesia, para poder estar más cómodo, para poder que sea más lindo, que sea más accesible para todos, que haya un buen lugar para los chicos, todo lo que hacemos acá, pero mejorado, ¿no? Y empecé a buscar lugares como eso, y empecé a ver lugares como eso, y empecé a averiguar cuánto salían esos lugares. Y cuando yo veía lo que salía, decía, ¡wow! Eso supera todo nuestro presupuesto total. O sea, lo que cuesta ese lugar para poder hacer iglesia ahí en ese lugar, que es hermoso, está espectacular y todo, supera 50% nuestro presupuesto total. O sea, estamos hablando solamente, no es que lo único que hacemos nosotros es en el presupuesto tener un lugar, tenemos otras cosas, pero eso superaba el 50%. Y yo siempre cuando salgo a recorrer, salgo con Fede, mi hijo, que está acá conmigo, y salgo con Fede. Entonces yo le digo, a ver, Fede, busca. Yo voy manejando, así que él busca en las inmobiliarias, ¿viste? Entonces me dice, busca, ¿cuánto sale? Tanto. Eso supera nuestro presupuesto en un 50%. Y vamos a otro lugar, ¿viste? Buscate este, Fede. Este está ideal. Y Fede me dice, está ideal ese, está buenísimo. ¿Cuánto sale? Tremendo, esto supera nuestro presupuesto. Y entonces en un momento Fede me dice, papá, lo que tenemos que lograr es que seamos más personas. Fede me dijo, tiene 12 años. Porque si somos más personas vamos a poder dar, van a crecer las finanzas de la iglesia y no va a ser un problema poder pagar ese lugar, porque entre más personas vamos a poder hacerlo. Excelente, Fede, te cedo el pastorado de la iglesia. Y a partir de... Claro, es así. ¿Por qué? Porque la solución está en el crecimiento. Después lo dijimos también en el retiro, cuando tuvimos el retiro ahí en el camping policial. No es un problema un lugar más grande. Vamos a crecer en cantidad de personas para poder llegar a cubrir ese lugar. Porque no es el problema el que cambia, sino nuestro nivel de crecimiento. Ese es el principio. Podés olvidarte de todo lo que diga después de esto, pero acordate de este principio. No es que el problema cambie, sino que cambia nuestro nivel de crecimiento. El problema no cambia, cambia nuestro nivel de crecimiento. ¿Has notado alguna vez que hay personas que parecen manejar mejor los problemas que otras personas? ¿Y por qué te parece que es así? Yo escuché en estos días la historia del que es el dueño de la ropa Zara. ¿Vieron la ropa Zara? Ese hombre, esa marca es española, y este hombre se llama Amancio Ortega. No sé si lo conocen, lo sintieron nombrar. Es un empresario textil de los más ricos de todo el mundo, ¿sí? Pero ese hombre que tiene 70 y largos años, o sea, que hace 70 años atrás, no nació en cuna de oro. A uno a veces mira personas que se han desarrollado económicamente y piensan, este debe haber heredado todo, este debe haber nacido en cuna de oro, este le habrá sobrado la plata siempre. Este hombre, Amancio Ortega, cuando tenía 7 años vivió una experiencia que marcó su vida para siempre. Él fue al almacén con su mamá, tenía 7 años, imagínate, y el almacenero le dijo a su mamá, señora, lamentablemente no le voy a poder fiar más. Estaba tan mal la familia que estaban sacando fiado, pero ¿se acuerdan del fiado? No, ya no existe más, ¿no? Fiado. Pero hace 70 años atrás, en España, fueron ahí, el almacenero les fiaba con una libretita, digamos, ¿no? Y anotaban en una libretita. Pero el almacenero le había fiado 1, 2, 3 veces y ya no le podía fiar más. Y le dijo, disculpe, lo lamento con el alma, pero ya no le puedo fiar más. Así que la mamá de Amancio Ortega lo miró al niño, miró de nuevo al almacenero, lo agarró de la mano al nene y se fue. Dice que en ese momento se hizo
un silencio sepulcral, ¿no? Nadie dijo una palabra, había otra gente en el almacén, pero la mujer se fue ahí con su hijo avergonzado. Amancio Ortega, teniendo 7 años, cuando volvieron a la casa, le dijo a la mamá, mamá, yo voy a dejar la escuela, estoy hablando 70 años atrás, ¿no? Obviamente hoy esto es algo que no podría ser, pero 70 años atrás había muchos casos de esto, ¿no? Yo voy a dejar la escuela y voy a empezar a trabajar, porque la familia no necesita que yo sepa más de lo que me enseñan en la escuela, la familia necesita plata, hoy por hoy. Y Amancio Ortega empezó a trabajar a esa edad, haciendo changuita, ayudando en una fábrica textil, y empezó después, cuando empezó a crecer, a trabajar vendiendo ropa y todo lo demás, empezó a crecer, hasta que en un momento, ya de más grande, fundó la fábrica textil que produce la ropa, entre otras, Zara, y hoy por hoy es uno de los empresarios textiles más ricos de todo el mundo. ¿Cómo puede ser que una persona como Amancio Ortega pueda terminar resolviendo su dificultad económica, creciendo y ahora siendo una persona que da trabajo a miles de otras personas? Vos podés comprar ropa Zara acá en Argentina ahora. Yo estaba viendo la página, bastante cara. Yo me quería comprar algo y dije, me parece que tengo que crecer para poder comprar esta ropa. No, pero ¿cómo puede ser que quizás otra persona en la misma situación de Amancio Ortega se hubiera traumado para toda la vida y no hubiera podido salir de esa situación tan traumática como la que él vivió, de tener que, en ese momento, como él le dijo a la mamá, pasar vergüenza? Y él le dijo, nuestra familia nunca más va a pasar vergüenza. Y él decidió crecer. ¿Cómo puede ser? Porque hay personas que deciden quedarse mirando el problema y quedarse enfocado en lo que trae la dificultad, y hay personas que deciden crecer para resolver ese problema. Esa es la gran diferencia entre un tipo de personas y otras no. A algunas personas esto lo hubiera traumado de por vida, pero a este hombre lo desafió. ¿Qué tipo de persona sos vos? ¿Sos de las personas que ante los problemas se aminoran y como yo digo a veces, no, a veces incluso el problema no es tan grande, sino que, como usamos nosotros en la frase, no, nos ahogamos en un vaso de agua? Somos de las personas que ante el problema nos estresamos, nos conflictuamos, estamos ahí mirando y enfocando en el problema. ¿O sos de las personas que decís, no, es verdad, este es un problema, pero yo lo tengo que resolver, tengo que crecer para poder resolverlo? Ahora, ¿por qué funciona este principio de crecimiento para la resolución de los problemas? Porque es un principio que estableció Dios. Fíjate lo que vamos a leer ahora acerca de Jesús. Ustedes saben que como cristianos nosotros nuestro máximo referente es Jesucristo. Ese es nuestro máximo referente, y si uno pudiera prescindir de toda la Biblia, se tendría que quedar. Hay países a veces que prohíben la Biblia y uno, si tuviera que quedar con fragmentos. Yo conocía que en Ucrania en un tiempo estuvo prohibida la Biblia y había gente que tenía fragmentos, entonces memorizaba la Biblia. Si uno tendría que quedarse con algo, tendría que ser con la vida de Jesucristo, porque es nuestro máximo modelo. Fíjense lo que decía acerca de Jesucristo el evangelista Lucas cuando describe su vida. Y a Lucas la vida de Jesús se la contó María, la mamá. Así que acá tenemos una fuente muy directa de lo que era la vida de Jesús. Dice que el niño crecía. ¿Qué dice que hacía Jesús? Y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Eso dice en Lucas capítulo 2, versículo 40. María le cuenta a Lucas, mirá, Lucas, que era una persona muy formada y quiso investigar toda la vida de Jesús para contárselo a un tal Teófilo que quería saber la vida de Jesús, fue y le preguntó a María, ¿y cómo era Jesús de chiquito? Ah, no sabés lo que era Jesús de chiquito, le dijo María. Jesús crecía y se fortalecía y siempre estaba creciendo en sabiduría y crecía en gracia y crecía en favor. Jesús se mantenía creciendo. Después más adelante lo dice así, y Jesús siguió creciendo en sabiduría. Me encanta esa forma de decirlo, ¿no? Siguió creciendo en sabiduría y estatura
y cada vez gozaba más del favor de Dios y de la gente. Ahora me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando cuando leí esta porción de la Escritura en que es esperable que en la iglesia nos hablen acerca de la gracia y del favor de Dios. Como nombra ahí en esos 2 versículos. Habla de la gracia de Dios, dice que Jesús crecía en gracia, que Jesús crecía en favor. ¿Qué significan esas palabras? Bueno, crecer en gracia significa que Dios nos regala nuestra vida. Nosotros somos el fruto del deseo de Dios. Dios quiso que nosotros existiéramos. Y eso es un regalo, nos regala la vida. Dios también nos regala la salvación. Dios dice, yo tengo una vida abundante para vos, pero no es algo que vos tenés que ganártelo. Yo quiero regalártelo. Y eso es crecer en gracia, ir conociendo todo lo que Dios tiene para nosotros. El favor de Dios es que vos, mientras vas avanzando en la vida, como decíamos hoy cuando cantábamos, Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a aquellos que le aman. El favor de Dios es que vos hay cosas que no sabés cómo se pueden resolver, no sabés cómo podés terminar de sortear cierto problema, y hay cosas que se acomodan solas, pero en realidad no es que se acomodan solas, es Dios detrás favoreciéndote. Y así podemos ver a lo largo de toda la Biblia y en nuestra vida todo lo que Dios hace por nosotros a través de su gracia y su favor. Y está buenísimo que hablemos de eso en la iglesia. Pero si hablamos solamente de ese aspecto de la vida de Jesús, solo vamos a tener una visión parcial de lo que es la vida que Él propone. Porque según estos pasajes, ¿en qué aspectos crecía Jesús? Bueno, yo noto que Él crecía físicamente. Decí conmigo, físicamente. Porque dice ahí que Él se fortalecía y que crecía en estatura. Algún día podríamos hablar de lo que significa crecer y fortalecerse físicamente. Porque si Jesús crecía físicamente, entonces nosotros también. Porque todo lo que es verdad para Jesús, nuestro modelo, debería ser verdad para nosotros. Y si María le cuenta a Lucas que Jesús crecía y se fortalecía, hay algo ahí. ¿Qué significa que Él crecía físicamente? Que Él se fortalecía, que crecía en estatura. Algunos dirán, ojalá Dios me favorezca con crecimiento de estatura. Y si no, siempre hay unas buenas plataformas que te levanten un poquito, ¿no? Pero Él crecía físicamente. Tenemos que hablar de ese aspecto de nuestra vida también. Él crecía espiritualmente. Por eso, como te decía antes, habla de la gracia y del favor de Dios. Pero también Él crecía intelectualmente. Por eso dice que se llenaba de sabiduría. Y después también en otro pasaje dice, siguió creciendo en sabiduría. Si nosotros enfocamos nuestra vida en alguno de estos 3 pilares, son 3 pilares que está buenísimo para tenerlos como nuestra base de vida, ¿no? Estar bien físicamente, porque sin salud es imposible que podamos vivir una vida en libertad, ¿no? Pero estar bien físicamente, estar bien espiritualmente y estar bien intelectualmente podrían ser 3 pilares de nuestra vida, porque eran a su vez pilares de la vida de Jesús. Si nosotros nos enfocamos en uno de esos pilares, ponele que yo me enfoco en solo lo físico. Bueno, me voy a enfocar, voy a comer bien, voy a alimentar bien, voy a ir al gimnasio, voy a caminar, y me estoy enfocando solo en lo físico, estoy desequilibrando mi vida. Pero es exactamente lo mismo si yo me enfoco solo en lo espiritual. Yo voy a orar, ayunar, clamar, voy a leer la Biblia, voy a estar metido. Y conocemos personas enfocadas en uno de esos pilares. Que todo es una vida supuestamente espiritual, ¿no? Habría que después, 2 puntos aparte, analizar si esa vida es realmente lo que la Biblia describe de la espiritualidad. Pero esos son paréntesis y 2 puntos aparte, ¿no? No se imaginen a nadie ustedes, no pequen, ¿eh? Pero conocemos personas enfocadas en lo físico, personas enfocadas solo en lo intelectual, totalmente lógicas, personas que, no. Esto yo lo voy a resolver de alguna manera, y enfocado, pensando, y como a veces personas enfocadas en lo intelectual, nos pasamos de rosca, ¿no?
Porque estamos pensando, porque estamos enfocados. Ninguno de los tres pilares tiene que sobresalir sobre el otro. La vida se trata de ir equilibrando estos pilares. Y en Jesús crecían de manera equilibrada. Como dijimos la semana pasada, ese crecimiento es el que tenemos que tener. Se llama crecimiento integral. Crecimiento integral. Por eso me gusta hablar en las charlas de todos estos aspectos. Yo no hablo solamente de aspectos espirituales porque estamos en un entorno supuestamente solo espiritual, porque no es así. Somos seres humanos complejos y toda nuestra vida le interesa a Dios. Decirle al de al lado, toda tu vida le interesa a Dios. A Dios le interesa tu salud, a Dios le interesa tu forma de pensar, a Dios le interesa tu espiritualidad, todo le interesa a Dios. Ahora, es tan común en las consultas que recibo como pastor, porque hoy quiero hablar acerca de es el pilar intelectual de la sabiduría, ¿no? Me parece que es muy importante hablarlo porque en las consultas que recibo como pastor es muy común que el problema a resolver no sea espiritual. Hay veces que sí, pero es muy común que el problema no sea espiritual, sino que el problema sea de crecimiento en sabiduría. Por ejemplo, hay personas que vienen y me dicen, Pastor Lucho, no sé qué pasa. Yo siempre aplico el principio espiritual de la siembra y la cosecha. Cada vez que vos nos desafiás, yo soy de los que da. Pero cuando vos ves mi economía, eso no produce ningún fruto. Y la Biblia dice que hay que sembrar para cosechar. Yo siembro y doy. Pero no sucede nada, no hay vuelta de eso, no está funcionando ese principio espiritual en mi vida. Entonces yo digo, bueno, vení, vamos a charlar. Y empezamos a charlar. Cuando empezamos a charlar me doy cuenta que el problema no es espiritual, sino que es falta de sabiduría en el manejo de las finanzas. Entonces me cuentan, contame un poquito acerca de tus finanzas. ¿Vos cuánto ganás? Tanto. Bien. ¿Y cuáles son tus gastos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo que? ¿Cuáles son tus gastos fijos? ¿Cuánto pagas de alquiler? Sí, alquiler. ¿Y el auto cuánto gasta? Más o menos. De nafta. ¿El seguro cuánto es? Ah, lo tengo en el débito, en la tarjeta. Pero no sabés cuánto paga de seguro. No sé, 60 creo, no sé, más o menos. No, más o menos no. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no tiene un problema espiritual. Si está dando y está activando una ley espiritual que es la de la siembra y del cosecha. El tema es que lo que recibe lo mal administra. ¿En qué tiene que crecer esa persona? En sabiduría para manejar sus finanzas. Entonces por ahí yo le hablo y digo, mirá, hay un principio que es el principio 80-10-10. ¿Qué? Sí. Vos ganás y lo que vos ganás representa el 100% de lo que ganás. Vamos a poner 100, ¿no? Un número redondo. Vos ganás 100, ¿no? Ese es tu número 100, ¿no? Yo aprendí que para activar la ley de la siembra y la cosecha, yo aparto 10% de eso que gano y lo doy. Lo doy para otra cosa que no sea para mí. Lo doy. Yo encontré en la iglesia y lo doy en la iglesia porque sé que en la iglesia sirve para otras personas. No lo cuento, no es mío. Yo ya lo decidí de antemano. Yo aparto 10% de lo que gano, 10 en este caso si ganaba 100, y lo doy. Lo doy. Entre paréntesis, dentro de este momento de mi vida, yo ya avancé y doy más que eso, pero eso es otra cosa. ¿No? Yo estoy hablando de un principio que está bueno, te sirve para organizarte. Después, otro 10, vieron que dije 80, 10, 10, el otro 10 lo uso para ahorrar. Ese 10% que uso para ahorrar, mi idea es invertir en algo para que me pueda dar más después. No ahorro simplemente para ahorrar, por tener ahí, sino que mi idea es poder tomar algo de ese ahorro para poder invertir. Y con el 80 yo, en mi mente, en mi mentalidad, estamos hablando de eso, sabiduría, yo sé que gano ese 80, con eso vivo. Yo tengo el nivel de vida del 80% de lo que gano.
¿Qué es el nivel de vida? Y bueno, vos podés vivir de acuerdo a lo que ganás. ¿Vieron cuál es el problema de nuestro país, Argentina? Que siempre gastamos más de lo que recaudamos. Tenemos una palabra que vos escuchás en el noticiero siempre: déficit. ¿Y qué hacemos cuando tenemos déficit? ¿Salimos a pedir prestado o imprimimos más billete? Depende del color del partido que sea. Entonces, le pedimos prestado a alguien ¿para qué? Para pagar nuestra deuda al mismo que nos prestó. Pero no, eso va a Argentina. A ver, vos en tu casa haces lo mismo. Lo que pasa es que vos no le pedís al Fondo Monetario ni tenés la máquina de hacer billete. Ojalá, si la tuviera, ¿sabés qué peligro? Entonces, ¿qué haces vos? Tarjeteás. ¿Qué es pedir prestado al banco para lo que no podés cubrir? ¿Por qué tarjeteás? Porque vos querés tener un estilo de vida. O yo, vamos a poner, vos no, vos haces bien la cosa. Yo quiero tener el estilo de vida que no puedo tener con el 80% que gano. Algún día lo voy a poder tener, si yo me administro bien y si me mantengo sembrando para después cosechar. Pero el problema muchas veces cuando me hacen la consulta no tiene que ver con un problema espiritual, sino con un problema de crecimiento en sabiduría en el manejo de las finanzas. Pero no es el único ejemplo que yo escucho. Yo me acuerdo cuando fuimos con Dani, éramos recién casados, todo esto lo fuimos aprendiendo. No te creas que yo nací así, yo lo fui aprendiendo. ¿Sabes los porrazos que me di? Los golpes, las deudas que tuve por no tener sabiduría financiera, por ejemplo. Ahora, cuando éramos recién casados con Dani, empezamos a tener problemas financieros y fuimos a hablar con una persona que es experta en esos temas para que nos aconsejara. Entonces nos dijo, bueno, denme información. ¿Ustedes cuánto ganan todo esto? ¿Vos de qué trabajás? ¿Cuánto ganás? Tanto. ¿Vos, Dani, qué trabajás? No, yo no trabajo. Perfecto, buenísimo, listo. Bueno, nos dijo, el problema es fácil de solución. Tienen que hacer crecer sus finanzas. Ah, qué fácil. El problema, la solución es muy fácil. Sí, pero tienen capacidad. Como Dani no está trabajando, si Dani trabaja, sus finanzas van a crecer y van a poder cubrir lo que están necesitando. La solución en ese caso era que creciéramos en fuerza laboral de las personas que estaban trabajando. Porque lo que yo ganaba no alcanzaba, pero teníamos un personal ocioso. Señor me sana en esta mañana. Ojo, esto fue así en ese momento, en otro momento fue al revés, donde ella era la que ganaba lo que necesitábamos y yo ayudaba un poco, ¿no? Pero la solución fue el crecimiento, necesitábamos más entrada. El ejemplo puede ser también de un padre de un adolescente. No es que no ore por él, espiritualmente hablando. No es que él no le provea todo lo que necesita para que siga creciendo, físicamente hablando. A lo mejor es que no sabe cómo tratar como papá, como mamá, con un adolescente. No sabemos cómo. ¿Qué es esto? Este niño, esta niña que yo tenía, ¿dónde está? Ahora es un adolescente y cambió todo. Y vos orás por él, pero no ve resultado. Vos le provees todo, le das todo lo que necesita y parece que es un malagradecido, una malagradecida encima. Porque no responde a lo que vos le estás diciendo, pero no ese es el problema. Vos estás haciendo bien lo espiritual, estás haciendo bien lo físico. A lo mejor tenés que crecer en cómo tratar con un adolescente. La solución es que crezcas en sabiduría en cómo tenés que tratar con un adolescente. Alguien una vez fue a escalar el monte Everest. Vieron que cuando hablamos de conflictos nos imaginamos como si fuera una gran montaña, ¿no? Y yo he visto siempre y siempre le pongo este ejemplo a la gente. Hay mucha gente que ante un problema que lo ve como un monte, una sierra acá de Sierra de la Padre, a veces el problema, tampoco un monte Everest, pero vamos a ponerle un monte así grande que hace la gente, se da vuelta y vuelve para atrás. Y vos decís, no, el problema está ahí para que vos lo pases para allá. Que lo pases tenés que seguir del otro lado. No está para que vos te escapes. Yo tengo una persona conocida en mi entorno que arrancó escapando de problemas en el norte, en Estados Unidos, después pasó a México, después se vino a Argentina. Se le va a acabar el mundo en un momento. ¿A dónde vas a ir? Enfrentar el problema. Y esta persona
que fue a escalar el Monte Everest, falló, no pudo hacer cima en el Monte Everest. Y era una persona famosa que había dicho ya por sus redes sociales, todo, que iba a escalar el Monte Everest. Así que convocó una conferencia de prensa y así como yo tengo la pantalla acá atrás, él proyectó ahí el Monte Everest. Y todos decían, qué vergüenza, encima que no pudo conquistar el Monte Everest, pone ahí una foto del Monte Everest. O sea, ¿qué quiere? Que lo carguemos. Así que este hombre se presentó ahí y dijo, bueno, la verdad que no pude hacer cima, fallé, pasó tal cosa, no pudimos lograrlo con nuestro equipo. Y se dio vuelta y le dijo al Monte Everest, Monte Everest, vos no podés crecer más de lo que estás hasta ahora, pero yo sí puedo crecer. El año que viene vengo y te escalo. Y se fue a entrenar todo el año para solucionar los problemas que se le presentaron cuando quiso escalar el Monte Everest. ¿Sabe qué pasó al año siguiente? Hizo cima en el Monte Everest. Porque el Monte Everest, como tus problemas y como los míos, no van a cambiar. Pero vos sí podés cambiar. Yo sí puedo cambiar. Si Jesús necesitaba crecer, ¿qué te parece vos y yo? Porque frente a los conflictos, los problemas que tenemos que afrontar, la solución es el crecimiento. Porque lo que determina el tamaño del problema o el desafío es el tamaño de crecimiento que tiene el que lo enfrenta. Pensá un poquito en la frase. Lo que determina el tamaño del problema o el desafío es el tamaño de crecimiento que tiene el que lo enfrenta. Si yo puedo hacer una analogía, lo diría así. Imagínate un problema matemático para un nivel de tercer grado de la escuela primaria. ¿Sí? Problema matemático. Para un chico de sala de 5 de jardín, es un imposible resolver un problema matemático de tercer grado. Para un chico de tercer grado puede hacerlo. Por eso está en ese momento de su crecimiento el poder resolver ese tipo de problemas. Puede hacerlo, tiene que aprender, lo tienen que ayudar, lo tienen que practicar, pero puede hacerlo. Para un chico de primer año de secundaria eso no es un problema. El problema siempre fue el mismo. Lo que cambió es ¿cuánto creció la persona que tiene que resolver ese problema? Para alguien correr 1 kilómetro podía ser una manera de morir asegurada. Para alguien que corre 10 kilómetros, 2 o 3 veces por semana, 1 kilómetro todavía está empezando a entrar en calor. Para un maratonista, no corre 1 kilómetro, ¿para qué? Lo que determina el tamaño del problema o el desafío es el tamaño de crecimiento que tiene el que lo enfrenta. El problema va a seguir siendo lo que es. Si no entendemos este principio, vamos a seguir haciendo foco, como te decía yo, en el problema y no en nosotros. El problema va a seguir siendo lo que es. Lo que podemos cambiar, los que podemos cambiar, somos nosotros. No esperes un milagro pasivamente. No esperes un milagro pasivamente. Empezá a tomar acción. Empezá a andar en acción. Casi todos los milagros que vemos en la Biblia, diría todos, empezaron con la acción de alguien. El chico que trajo los panes y los peces cuando no había que darle de comer a la multitud. Jesús dijo, denle ustedes de comer, pero no tenemos nada. Nada. A veces decimos eso nosotros. Pero nada, nosotros somos fatalistas. Hace un poco de frío, nos vamos a congelar. Hace mucho calor, ay, me voy a morir. Este calor, me voy a morir de calor. No, te vas a morir, tranquilo. Tranquilo. No tenemos nunca todo, ¿no? Ya acá el Señor está hablando, ¿eh? Siempre, nunca. Son palabras que usamos fatalistas. Entonces, no tengo nada.
Nada, como dijo también en otra ocasión, ¿no? Un momento de hambruna en Israel, viene una mujer que no tenía marido en esa época. No tener marido era como una muerte asegurada, porque las mujeres, imagínate, estamos hablando 1000 años antes de Cristo, más o menos. Si todavía tenemos problema sobre el lugar que debería ocupar la mujer, porque todavía se hacen diferencias, imagínate lo que era 1000 años antes de Cristo, ¿no? Así que la mujer viuda con un hijo, en una hambruna, eran los primeros que iban a morir, le piden ayuda a un profeta. Y el profeta le pregunta: ¿y qué tenés en tu casa? No tenemos nada. Solamente una última vasijita de aceite. Ah, no, nada, no. Tenés. Y sobre ese poquito de aceite que le quedaba empezó la multiplicación. ¿Qué tienen? 2, 3 peces, 5 panes. ¿Pero qué es esto para toda esta multitud? Somos un grupito chiquito. ¿Qué es esto para un lugar más grande que vamos a querer ir este año? Y Jesús dice: no, démenlo. Y da gracias a Jesús y lo multiplica. Porque el crecimiento arranca, no te quedes pasivo. Tenés que empezar a moverte y empezar a accionar. Tenemos que empezar a crecer nosotros. Ahora, en medio de ese crecimiento es probable, muy probable, que Dios irrumpa y haga algo sobrenatural, algo que vos no podés hacer. O sea, que lo que Dios tiene que hacer, vos dejá que lo haga Dios. Pero eso no significa que vos te eches a dormir y te quedes esperando el milagro así, panza arriba, sino que vos empezás a hacer lo que sí podés hacer. Hablaba con unos amigos esta semana y me acordaba mientras hablaba con ellos del pueblo de Israel cuando fue llevado deportado a Babilonia. Situación horrible, un problema y un conflicto muy, muy duro. Vos estás en tu país, te invade otro país y te llevan cautivo como esclavo. En esa época se usaba mucho. Te llevaban cautivo a otro país, en este caso el país invasor, que era Babilonia. Dejaban poquitas personas ahí. Si te dejaban era peor para vos, porque querían decir: no servís para nada. Vos no te llevamos porque no servís para nada. Así que te dejaron unos poquitos ahí que no servían para nada, y a los que más o menos algo podían hacer, que tenían capacidad intelectual o fuerza física, lo que sea, los llevaron para Babilonia para que sirvan allá. Imagínate la situación esa. Imagínate ese Monte Everest para esa gente. Dejar tu país, que te lleven esclavo. Y el profeta Jeremías le escribe una carta a esa gente, a los deportados. Le escribe una carta para que la lean ahí en ese momento tan difícil, y les dice en la carta lo siguiente, arranca diciendo lo siguiente: construyan casas y habítenla, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, también casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. ¿Qué? Yo estoy acá deprimido porque soy un esclavo. Y Dios, ¿qué le dice a través del profeta? Crezcan, crezcan, crezcan. No te quedes esperando. ¿Y pero si para qué? Si después yo me voy a volver. Yo lo que quiero es volver a Israel. Mientras tanto crecé. Mientras tanto casate. Esto puede ser palabra de Dios para alguno, ¿eh? Bueno. Mientras tanto construí una casa, mientras tanto plantá huertos, mientras tanto comé su fruto, mientras tanto casá tus hijos, mientras tanto tenés nietos, mientras tanto seguí creciendo. Y después está ese pasaje que hemos leído muchas veces. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado, pidan al Señor por ella, porque en el bienestar de ustedes depende del bienestar de esa ciudad. Fíjate, en una situación terrible. Lo que Dios tiene para decirle a su pueblo es: crezcan. Hablaba con este matrimonio amigo, le decían: ¿saben cuál fue el resultado de que ellos hicieron caso
a esta carta que le escribió el profeta Jeremías. Israel era un pueblo que para su culto dependía del templo, ¿sí? Hasta que no hubo templo, adoraban en distintos lugares altares. En un momento construyeron un templo y todo lo que fue lo religioso se centró en el templo. Ahí estaba la presencia de Dios, la gente iba hasta ahí, como si peregrináramos a Luján, ponele. Bueno, la gente peregrinaba al templo de Jerusalén, todo era el templo. Claro, cuando lo deportaron, en Babilonia no estaba el templo a Dios. Entonces ellos hicieron caso, empezaron a hacer esto y en un punto tuvieron la necesidad de encontrarse y de transmitirle a sus hijos y a sus nietos que estuvieron teniendo lo que Dios decía en su palabra. ¿Y cómo hacemos? Dijeron. Y bueno, vamos a juntarnos por grupitos. Hagamos grupos. Los que estamos cerca, hagamos grupos y juntémonos y recitémoslo porque ni siquiera tenían había quedado todo allá. Lo que no acordemos, recitémoselo para que lo aprendan de memoria, como lo aprendimos nosotros cuando estábamos en Israel. Recitémoselo, todo, ta. Así, a esos grupitos de familia que se juntaban porque estaban cerca, le pusieron un nombre: sinagoga. Hasta el día de hoy vos podés ir a una sinagoga. Acá no vaya, venía acá a la iglesia, pero bueno. Pero, ¿sabés dónde empezó a predicar Jesús? En la sinagoga. ¿Sabés dónde empezó a predicar Pablo? Cada vez que iba a una ciudad, iba primero a la sinagoga y predicaba ahí. La solución está en el crecimiento. Nunca mires el futuro con los ojos de hoy. Porque vos no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma en el futuro si te mantenés creciendo. Si vos creces, los problemas van a ir bajando. Y eventualmente ese monte que vos veías, porque la perspectiva a veces, vos tenés el problema acá y viste, lo ves como gigante. Pero por ahí decís, voy a hacer un poco para atrás, voy a empezar a crecer y empezar a ver que baja. Un momento haces así, ay, este era el problema. Mantenete creciendo. Para cerrar quiero decirte esto. Un rey en la Biblia tuvo casi la experiencia de Aladín. ¿Vieron a Aladín? Bien. Casi la experiencia de Aladín. Él estaba en un momento metido ahí en el templo de Dios y se quedó dormido y tuvo un sueño. Se le apareció Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Lo que le dijo el genio de Aladín. Pedime lo que quieras. Este rey era Salomón y Salomón le dijo, yo soy un muchacho, ahora me encomendaron poder gobernar Israel y mi viejo era el rey David, o sea, fue el mejor rey es el mejor rey de toda la historia y yo ahora soy el hijo de David y la gente, lo que te pido es que me des sabiduría para poder gobernar este pueblo. ¡Wow! Dios se sorprendió. No me pediste riqueza, no me pediste la cabeza de tus enemigos, me pediste sabiduría. Te voy a dar sabiduría y todo lo demás también. ¿Qué le pidió Salomón? Crecer. La solución está en el crecimiento. La solución está en el crecimiento.